Bueno, pues tras más de 2 meses de confinamiento, también las personas de residencias de mayores, también personas dependientes, necesitaban ya recibir esas primeras visitas que le concede el haber entrado en la fase 2. Vamos a ver qué tal está la situación aquí en Canarias. Se lo vamos a preguntar en esta mañana a Gemma Martínez, que es viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Señora Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, el pasado sábado se publicaba ya en el Boletín Oficial de Canarias el protocolo que se exige para llevar a cabo ese régimen de visitas por parte de visitantes a las residencias de mayores. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues efectivamente, el sábado se publicó un Boletín Oficial de Canarias extraordinario en el que se establecía la orden conjunta de nuestra Consejería de Derechos Sociales y de Sanidad para ir abriendo paulatinamente no solo las residencias de mayores, sino las de personas con discapacidad y también los pisos tutelados, o sea que la casuística es diferente, y abrir con todas las garantías y paulatinamente. Claro, también porque en Canarias se dan algunas circunstancias. Todas las residencias de mayores no dependen de las mismas instituciones, unas son de carácter público, otras de carácter privado. ¿Cómo se lleva la gestión en estos casos? Efectivamente, como saben, la mayoría de las residencias de carácter público depende de los cabildos. Nosotros, el Gobierno de Canarias, tenemos un convenio con los 7 cabildos y entonces la gestión pasa a ser suya, pero también efectivamente hay muchas residencias privadas. Durante estos meses hemos tratado con muchísimo mimo a los residentes en todos estos recursos, porque entendíamos que eran las personas más vulnerables. Hemos trabajado muy intensamente con los cabildos, como no podía ser de otra forma, con sanidad e incluso con la Policía Autonómica y la Policía Local, junto con nuestros equipos de la Consejería, para hacer un seguimiento puntual y diario de todas las incidencias que iban ocurriendo en esta residencia. Entonces, claro, ahora, después de casi 3 meses encerrados, lo que queremos es que esta reapertura se haga de una manera pautada, con todas las garantías y con muchísimo cuidado. Y cuando se habla de pautada, me imagino que será con cita previa, señora Martínez, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que hicimos fue desarrollar la orden del Ministerio del 23 de mayo. El Ministerio lo que decía era que las comunidades autónomas tenían la competencia de ir abriendo poco a poco estas residencias. Nosotros durante una semana estuvimos trabajando muy intensamente con los equipos técnicos de la Consejería de Sanidad para elaborar una orden que estuviese muy pautada. Efectivamente, las visitas se harán según un protocolo que desarrolle cada centro residencial según sus características, porque estamos hablando a lo mejor de un pequeño piso tutelado de 4 o 5 personas y de macroresidencias como Santa Rita o El Pino aquí en Gran Canaria. Entonces, según las especificidades de cada residencia, según su personal y según sus características, cada centro, en función de nuestra orden, va a desarrollar un protocolo y ese protocolo decidirá las visitas. Pero efectivamente lo que nosotros sí que establecemos desde el Gobierno de Canarias es que las visitas serán mínimo, o sea, que se garantiza una visita a la semana. Esa visita será de una persona por residente y de un máximo de duración de 1 hora, porque claro, lo que queremos es que el máximo número de residentes reciban visita, por eso se limita, pero tampoco queremos aglomeraciones. Entonces la visita efectivamente será con cita previa a cargo y estas citas las irán dando los centros. O sea, estamos hablando de colectivos vulnerables, lo hemos visto en el desarrollo, en el transcurso de estos meses de confinamiento, de este estado de alarma, señora Martínez. Por eso también aquellas personas que vayan a visitar a sus mayores lo hagan con la máxima responsabilidad. Efectivamente, nosotros sabemos que la gente en Canarias está siendo muy responsable. Queremos que lo sigan siendo en los centros de mayores y de discapacidad y los pisos tutelados. De hecho, sabemos que todo el mundo quiere ver a sus mayores, pero también sabemos que los quiere ver con las máximas garantías. Entonces, las personas que vayan de visita tendrán que tener unos medios de protección, no se podrán acercar mucho, tienen que mantener la distancia, intentaremos que sea al aire libre, o sea que efectivamente la orden establece una serie de pautas muy garantistas para que podamos seguir controlando la situación, porque la verdad es que hasta el día de hoy hemos lamentado 19 muertes, pero la situación está relativamente controlada teniendo en cuenta que es el colectivo más vulnerable y que más ha sufrido en otras partes del territorio español. O sea que queremos seguir manteniendo este control y este cuidado de las personas que están en esta residencia. Claro, lo importante es que se adecúen esos espacios en las residencias, porque sí es verdad, antes de todo esto, pues podíamos transitar por quizás todo el centro de mayores paseando con nuestros mayores, pero ahora se tienen que adecuar, como digo, unos espacios al aire libre, mantener esas distancias de seguridad, y no sé también hasta qué punto se contemplan esos paseos que podíamos dar con nuestros mayores.
Bueno, la orden efectivamente establece tres ámbitos, ¿no? El ámbito de las visitas, el de los paseos y el de los retornos de las personas que a lo mejor sus familiares se lo llevaron a sus hogares o que estuvieron en centros médicos o que quieren ingresar por primera vez a la residencia. Eso también se recoge en la orden. Los paseos a priori, a no ser que sean paseos terapéuticos por causa, por ejemplo, de salud mental, vamos a evitarlos en un primer momento. De todas formas, esta orden es evolutiva, quiero decir, se adapta a las circunstancias actuales de una primera apertura. Esta orden se irá adaptando según vayan siendo las circunstancias, digamos, de la evolución de la crisis del COVID-19. Y de hecho, y eso también lo establece la orden, es que la pretensión es que se mantenga incluso después de la finalización del estado de alarma. Queremos hacer las cosas muy bien, muy pautadas. Si el estado de alarma acaba al final, como está previsto, el 21 de junio, lo que establece la orden seguirá hasta que efectivamente desde Sanidad se vea que la situación ya ha pasado, que se puede abrir sin ningún problema. O sea que esto va a largo plazo, va a ir poco a poco, con todas las garantías para nuestros mayores y para las personas con discapacidad. Queremos seguir manteniendo el control y efectivamente pues se irá adaptando, los paseos pues se abrirán en otra fase, se irá mejorando el desarrollo de esta orden. Importantísimo, imagino también llevar a cabo un registro exhaustivo del nombre de las personas que acudan a los centros mayores, por si se diera algún caso, por lo menos intentar dar con la trazabilidad de un caso de contagio por COVID-19, ¿no? Efectivamente, de hecho en la orden se establecen dos anexos. Uno, que es una declaración responsable de la persona que va a visitar, pues preguntando el nombre, con quién ha estado en los últimos días, si ha tenido síntomas, si efectivamente sintomatología compatible con el COVID, y luego también un anexo 2 que viene siendo una encuesta epidemiológica en el que también se le hace una serie de preguntas médicas, porque efectivamente si hubiese algún problema, poder trazar muy bien las personas con las que ha estado esta persona que visita. No queremos, de verdad que esto insistimos mucho, queremos ser muy cautos, queremos ir poco a poco. Yo creo que las propias familias quieren que actuemos así, los centros están actuando de forma muy, muy cauta, y de hecho desde aquí quiero agradecer al personal y a la gerencia de todos los centros de Canarias, porque la verdad es que han sido muy escrupulosos, han trabajado muy, muy bien en la protección de nuestros mayores y de nuestras personas con discapacidad, agradecerles su enorme trabajo, y también quiero agradecer el trabajo de coordinación exhaustivo que hemos tenido con Cabildos y con la Consejería de Sanidad. La verdad es que ha sido una labor muy intensa, pero creemos que esta cooperación ha dado muy buenos resultados. Y tampoco nos podemos olvidar de otras personas que puedan ser susceptibles de visitar los centros de mayores, como profesionales sanitarios, fisioterapeutas, incluso los peluqueros. Todo esto también necesita una revisión exhaustiva, ¿no? Sí, efectivamente. Por ahora está previsto el personal, digamos, sociosanitario de los centros. No está previsto entrada de personal externo. El personal también tiene una serie de condiciones que cumplir, que establece la orden. Si tiene algún síntoma, pues evidentemente no puede ir. Ya se les ha hecho, como saben, a todo el personal y a todos los residentes la PCR. Se les volverá a hacer. Acabamos de terminar, así que vamos a dejar pasar un tiempo para volver a hacerlas. O sea que el control del personal tiene que ser exhaustivo, porque al final las personas que están en las residencias no son los vectores de contagio. Ellos no se han movido de la residencia, son las personas que entran, tanto los trabajadores como los visitantes, los que pueden, digamos, distorsionar esta protección que hay dentro de la residencia. Entonces, es fundamental la protección y el cuidado de las personas que trabajan. Pues el tema de la ropa, que no pueden entrar con ropa de su casa, el tema del lavado, el tema de la limpieza, todos esos temas están regulados en la orden y son muy, muy exhaustivos. Bueno, y aprovechando su presencia, Gemma Martínez, como viceconsejera de Derechos Sociales, el pasado viernes se aprobaba en Consejo de Ministros ese ingreso mínimo vital. Me imagino que muchos canarios ahora les saltan muchas dudas de cómo llevar a cabo la tramitación de esta ayuda y si se puede compatibilizar con otras. ¿Cómo se va a desarrollar desde aquí, desde Canarias? Bueno, la verdad es que esta mañana publicaron por fin en el Boletín Oficial del Estado el documento, son 44 páginas que ya estamos analizando. Nosotros ya habíamos tenido reuniones previas con el Ministerio cuando nos explicaban un poquito en qué iba a conseguir este ingreso mínimo vital, porque a nosotros nos preocupaba mucho
cómo íbamos a coordinarlo y cómo íbamos a hacer que conviviese con nuestra futura renta canaria de ciudadanía. Lo primero, decir que es un momento histórico, que España necesitaba por fin una renta garantizada y ponernos al nivel del resto de los países de la zona euro. Éramos el único país que no teníamos una renta garantizada, lo cual también indica mucho el nivel de cobertura social de nuestro país hasta la actualidad. Hacía mucha falta este instrumento. Lo que nosotros ahora tenemos que ver es cómo vamos a coordinar ese instrumento nuevo del Estado con nuestro futuro instrumento, con la Renta Canaria de Ciudadanía. Lo que estamos viendo ahora es cómo poder complementar este ingreso mínimo vital o cómo llegar a otro tipo de colectivos que el ingreso mínimo vital del Estado no tiene previsto llegar. Por ejemplo, menores de 23 años o personas, un complemento a las rentas del trabajo. Nos estamos planteando a nivel de gobierno ya varios tipos de complementos, porque es verdad que este instrumento mínimo, ingreso mínimo vital, ha venido un poquito a trastocar la idea que nosotros teníamos de renta de ciudadanía, que ya estábamos desarrollando, porque así nos lo dice el artículo 24 del Estatuto de Autonomía. Lo íbamos a desarrollar de aquí a finales de verano, era nuestra intención. Ahora le hemos tenido que dar la vuelta y vamos a ver cómo llegar a un número más amplio de personas, más colectivos, y complementar la estatal. Y nada, también estamos viendo con el Estado, y ayer tuvo el presidente del Gobierno de Canarias una reunión con el presidente del Gobierno nacional y con el resto de presidentes de las comunidades autónomas para ver cuál iba a ser el papel de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en el desarrollo de este ingreso mínimo vital. O sea que ahora mismo estamos en periodo de estudio del Real Decreto publicado hoy y seguiremos trabajando. Esta semana tenemos una reunión con otras consejerías del Gobierno para ver cómo adaptamos este ingreso mínimo vital a nuestra futura renta canaria de ciudadanía. Pues esto será motivo de otra entrevista, sobre todo para aclarar todas estas situaciones que se van generando a medida que ustedes vayan también leyendo lo que se ha publicado por parte del Boletín Oficial del Estado. Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales, gracias por habernos acompañado. Buenos días. Un placer, cuídense mucho.